7 de la mañana, 48 minutos. Estamos de vuelta con más de Primero es Noticia. Nos acompaña en esta parte de la entrevista Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. Señora Tamara, muchísimas gracias por acompañarnos, por levantarse temprano, por estar con nosotros el día de hoy acá. Además, para hablar de buenas noticias, porque hoy ha sido noticia en lo que hemos visto durante la mañana, que tenemos una buena producción de petróleo, que ha bajado los índices. ¿Qué significa esto para la economía de Venezuela? Bueno, esos dos aspectos son una muy buena noticia, el hecho de que se confirme que puede sostenerse o que puede ir al alza la producción petrolera, que tiene muchísimos contratiempos porque está muy afectada internamente. Pero lo importante es que pueda sostenerse, ese es verdaderamente el desafío. Y en cuanto a los índices, digamos que la buena noticia que ha habido es que enero tuvo una inflación muy baja. Hacía mucho tiempo que no se lograba ver una inflación de tan bajo nivel, 1.7 en un mes. Y es una mezcla de, el buen resultado es una mezcla de buenas razones con malas razones, ¿no? Por un lado, la política económica ha estado buscando incesantemente y ha estado logrando con mucho sacrificio en los efectos colaterales, lograr este descenso de la inflación mensual poco a poco. O sea que así como Venezuela tuvo la más larga hiperinflación que se conoce, también tiene el más largo periodo de corrección, de salida de ese proceso. Pero se está logrando porque además he visto que durante el último mes, por ejemplo, se ha mantenido también la tasa del dólar en un promedio. Eso va a ser así. De acuerdo a nuestros pronósticos, incluso va a seguir bajando el dólar hasta marzo. Estamos estimando en el escenario favorable que baje 5% de aquí a marzo, y posteriormente es donde viene el desafío, porque estacionalmente este es un periodo donde los precios pueden ser más bajos, el gobierno está controlando la masa monetaria, eso tiene costos y dificultades para la producción, las necesidades de financiamiento, etcétera, pero digamos, ese es el precio que se ha pagado por estabilizar los precios en el país. Y después el desafío viene lograr que las tasas sigan siendo bajas después de este cuatrimestre, o el primer trimestre y el cuatrimestre. Ahí la cosa empieza a ser el verdadero desafío. Ahora, y más en un año electoral. ¿Cómo le explicamos precisamente en un año electoral a la señora María, que nos está viendo en este momento en su casa? ¿De qué manera le afecta esto con el momento que va al supermercado, al momento que incluso paga un pasaje? ¿Cómo le afecta toda esta situación? ¿O cómo le beneficia? Bueno, los beneficios están en el hecho de que los precios no se aceleren a la velocidad que hemos vivido, es decir, saber que el tipo de cambio, que el dólar del Banco Central se va a mantener a la baja al menos hasta marzo, lentamente, eso es un signo de estabilidad y ese es uno de los factores que empuja la inflación. Si está contenido, se va a lograr, pero no se puede exceder mucho en ese medicamento, digamos, económico, porque los costos que tiene para la producción, y ese es el gran desafío de Venezuela, que las empresas puedan usar toda su capacidad de producción, porque ahora están trabajando la mitad, y trabajar a la mitad quiere decir que también se está usando la mitad de los puestos de trabajo. Pero si hay producción en Venezuela, y digo porque cada día vemos un momento en que crecen, por ejemplo, marcas de motos, ya no es una, ya son 5 marcas de motos que existen en Venezuela. Hemos visto nuevamente financiamientos de vehículos en algunas entidades bancarias, como por ejemplo la banca privada que está dando financiamiento para adquirir vehículos. Esto, ¿de qué manera puede traer beneficio? ¿Cómo se lee? El financiamiento bancario lamentablemente no es generalizado porque es parte de la política económica antiinflacionaria el reprimirlo. Y eso obviamente tiene un costo recesivo y eso ha impedido que el país crezca como puede crecer en realidad. Lo que están apareciendo también muchos son financiamiento no bancario. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, alguno que otro banco puede tenerlo, pero no es, yo no tengo acceso a eso. No sé si usted tiene acceso. Claro, no es para todos. Exactamente, mientras que antes era una facilidad generalizada, digamos, ahora ni siquiera la tarjeta de crédito. O sea, hay mucho espacio y mucho trabajo que hacer en esa dirección. Hay, de hecho, es tanto que han surgido formas de financiamiento no bancaria, que habrán escuchado Cachea y cosas por el estilo. Pero es un movimiento económico para el país. Eso indica que alguien está llenando un vacío que existe. Entonces, las cosas buenas que están sucediendo tienen que seguir sucediendo, pero sobre todo tienen que acelerarse, porque las necesidades son muchísimo mayores que este ritmo de actividad. Pero estamos preparados para un aceleramiento, estamos preparados el venezolano para crecer financieramente de manera más rápida. Debiera hacerse.
y debiéramos hacerlo. Hay muchos cambios, hay cambios de fondo que hay que hacer para que funcionen esas buenas direcciones que eventualmente aparezcan. Si no se logran, entonces el gobierno sigue en la misma política, que es que tiene que restringir los bolívares porque le da miedo que se vayan para el dólar. Entonces, si tú tienes una generación de confianza y un flujo de inversiones importante, masivo y generalizado, y no solo de importaciones, porque una de las cosas que está sucediendo es que también la producción nacional ha perdido mucha competitividad. Entonces no logra ponerse en los niveles de precio con lo que entran muchos productos. Eso es algo que me consta que se está haciendo mucho esfuerzo por lograr esa eficiencia que dé esa competitividad, pero al mismo tiempo tiene que ver cómo se equilibra, porque han pasado demasiados años de problemas como para resolverlos de una sola vez. Entonces, ser competitivo significa tener una moneda que no te facilite tanto la importación, tener los impuestos que sean razonables, que las fiscalizaciones también sean razonables, que los costos laborales puedan ser manejados, que haya una demanda, o sea, que la población pueda demandar, porque una de las cosas, el lado bueno de esta tasa de inflación, también hay que tener en cuenta que la debilidad de la demanda de consumo, porque el poder adquisitivo está todavía muy golpeado, eso hace que tengas menor presión de demanda, y además que los productores defiendan, y comerciantes también defiendan su espacio conteniendo los precios. Eso se puede lograr hasta un punto, y hay un punto a partir del cual estás regresando a una situación recesiva, y eso no es lo que necesita. Ahora, pero hay que crecer mucho. Nos estamos diversificando para el ingreso. El venezolano hace muchas cosas al mismo tiempo. Además de su empleo formal, hay quienes hacen tortas, hay quienes tienen alguna empresa, o incluso ahorita en Carnavales vimos muchos operadores turísticos para llevarte a la playa en un full day o para ir a algún punto. Estas personas que están emprendiendo, ¿de qué manera pueden ver evolucionar su economía si son microeconomías lo que está ocurriendo? Mira, estás tocando un punto importantísimo que pasa por debajo, ¿no? Primero, el lado positivo es que el venezolano es entrador a lo que sea, y eso es lo que da un espíritu de seguir luchando, ascendiendo, y precariamente en algunos casos y otros más exitosamente, ¿no? No se puede decir, cuando piensas en los millones de habitantes que todavía están aquí, que eso es muy generalizado, pero estás tocando con el tema de la informalidad un punto importante. Una cosa es que yo tenga la capacidad de resolverme, y eso quita ciertas cargas también para el Estado, y uno puede resolverse y la familia surge, o se mantiene. No puedo decir que eso es surgimiento, pero cuando uno piensa en la economía, en la macroeconomía, una economía donde la informalidad crece tanto, es una economía que tiene un problema gravísimo de recolección de impuestos, y los impuestos es un área de trabajo importante que hay que profundizar y mejorar, porque son tan exigentes y tan engorrosos que no promueven la formalidad. Entonces mucha gente monta o su taguara o su media taguara o una gran taguara, pero empieza a tener operaciones que se llaman en gris o en negro, porque si no le generan impuestos. Entonces lo que hay que hacer es reenfocar la política tributaria para que precisamente la gente no tenga miedo de estar formal pagando los impuestos que debe haber. De lo contrario, tú estás aumentando la presión tributaria sobre una porción cada vez más pequeña de la economía, que es la que está formal. Esto que usted nos dice contrasta un poco con lo que ha dicho en días recientes el superintendente nacional, el señor Cabello, que dijo que batimos récord este año en la recolección de impuestos, y además el presidente de la República dijo que se acabaron las excepciones a partir de este momento, y que todo el mundo tendrá que pagar sus impuestos. Sí, no hay ninguna contradicción. Hay efectivamente un esfuerzo recaudador muy importante, y por eso es que digo que el asunto es de observación, porque es tan importante que es una presión tributaria tan fuerte que se está convirtiendo en un elemento de costo, de pérdida de competitividad, de dificultad de sostener las empresas. Tú estás recaudando mucho, y hay una composición importante de esa recaudación que tiene mucho de multa. Y no es en otro momento esas cosas son tomadas como un indicador de actividad económica. Si hay más actividad, pues hay más recaudación impositiva. Entonces Pero no está ocurriendo en Venezuela así.
no con la fuerza que debiera ser. O sea, lo estupendo sería que fuéramos a ver un crecimiento como el que vimos de la recaudación, que fue muy importante y que creció en términos reales, y que ese componente sea, sobre todo, indicativo de la dinamización de la economía, y lo es solo en parte. La otra parte es una parte que resulta de excesiva presión, y por eso yo llamo la atención sobre cuidar ese aspecto, porque tú tienes que promover la formalización de la economía. Eso es lo que hace la economía fuerte, y es lo que hace que la recaudación fiscal sea mucho más amplia, mucho más fácil y mucho menos recesiva para el resto de la actividad económica. Queremos agradecerle porque haya tomado este tiempo para estar con nosotros y por explicarlo de manera tan detallada el tema económico a quienes nos sintonizan a esta hora. Un gusto. Amigos, nos acompañaba Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a quienes nos sintonizan a través de Clase 91.5 FM, también a los amigos de Latina 102.1 FM en Guarenas. De esta manera llegamos al final de Primero es Noticia. Nos vemos mañana. Que tengan todos muy buenos días.